Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo este lindo y hermoso tutorial de esta flor iris combinada con tres colores: amarillo, blanco y color lila o moradito. Esta la realicé en este color. Lleva dos hojas, miren. Y están muy bonitas. El tutorial está muy sencillo, muy fácil para realizar. Así que acompáñenme a realizar este lindo y hermoso tutorial. También le mando un saludo a nuestra amiga Yorleni Morales, ya que ella me pidió que realizara este lindo y hermoso tutorial de esta flor iris. Y bueno, pues comenzamos. Para esta rosa que voy a realizar en este tutorial, voy a estar utilizando este color moradito, morado más claro. Este tiene un poco de brillo. Creo que sí se aprecia. Un poquito de brillo tiene el hilo. Es un poco más suave. Y voy a estar utilizando el verde. Un poco de hilo amarillo. También vamos a estar utilizando amarillo. Un poco de blanco. Bueno, no vamos a utilizar mucho blanco ni mucho amarillo, así que si tienen restos o poquitos de hilos que les van sobrando de este color en amarillo y blanco, pues los pueden utilizar, ya que no es mucho lo que se utiliza, es muy poco. Bueno, pues voy a utilizar estos 4 colores. También vamos a necesitar nuestra tijera, y este tutorial lo voy a estar trabajando con el gancho de 2.5. También vamos a necesitar nuestro alambre. Este es calibre 26. Es muy delgado. Y pues como si ustedes han visto mis videos anteriores, pues ustedes saben que lo pongo doble. Y ustedes van a trabajar con el material, el alambre que ustedes han utilizado siempre para armar sus flores. También voy a estar utilizando un palito de brocheta de unos 30 centímetros aproximadamente. Este está muy largo, lo voy a cortar, pero solo voy a utilizar como 30 centímetros nada más para la flor. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial. Yo aquí tengo ya avanzado las 2 hojas. Esta flor se compone de 3 pétalos grandes, 3 pétalos muy pequeños y 3 pétalos medianos. Así que ya tengo avanzado aquí 2 y vamos a iniciar los que nos faltan realizando el tutorial. En esta ocasión, pues como les había comentado, la voy a realizar en este color. Ustedes la pueden realizar en el color que ustedes gusten. Se puede realizar en blanco, combinadas si las quieren, o de un solo color. En blanco, en rosita y en estos colores. Este color moradito más clarito y en el color que les mostré la flor. Bueno, pues en este color vamos a iniciar con el tutorial. Para iniciar nuestro pétalo más grande, que es vamos a iniciar con el color amarillo y vamos a realizar 18 cadenitas. Voy a hacer mi punto de inicio y voy a realizar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
perdón, 16, 17 y 18. Una vez realizado mis 18 cadenitas, vamos a realizar puntos bajos. Voy a dejar el primer punto en el segundo. Realizamos un punto bajo. Siguiente punto, vamos a realizar punto bajo. Y así vamos a ir trabajando todas las cadenitas que tenemos, realizando punto bajo. Miren, así lo vamos a trabajar y en total vamos a tener 17 puntos bajos. Bueno, los termino y para pasar al siguiente paso. Una vez realizado mis 17 puntos bajos, aquí en este último punto, que es el 17, voy a realizar una cadenita y ahí mismo realizo otro punto bajo. Así. Y ahora vamos a girar y vamos a pasar en el primer punto bajo que tenemos de este lado y realizamos punto bajo. Y así vamos a realizar y por todos los puntos que vamos a tener. A partir de aquí vamos a realizar 16 puntos. Porque aquí ya realizamos el primero, en total son 17. Así vamos a ir trabajando todos los puntos. Bueno, una vez terminado mis puntos bajos, los 17 puntos, ahora vamos a pasar en esta cadenita que tenemos aquí y vamos a realizar un punto, pero vamos a cerrarlo con el color blanco, porque aquí vamos a cambiar el color del hilo. Realizamos una cadenita y aquí mismo en el mismo punto vamos a realizar un punto, así. Cerramos bien el hilo para apretar nuestros puntos. Cortamos el color amarillo porque ya no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a trabajar con el color amarillo. Vamos a pasar a nuestro primer punto donde iniciamos aquí y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a ir escondiendo los hilos que nos quedan. Y así de esta forma vamos a ir trabajando todos nuestros puntos. Punto bajo vamos a realizar por todo hasta llegar a aquí donde hicimos un punto, una cadenita y un punto aquí mismo. Bueno, en total vamos a tener 18 puntos hasta aquí. Los voy a terminar y ya les muestro para formar para dar la vuelta, para girar. Vamos a ir trabajando solo puro punto. Bueno, una vez llegando a mis 18 puntos, ya los realicé. Ahora en este punto donde está aquí, que forma como el pico, bueno, vamos a tomar esta hebra, así. Y voy a realizar un punto, una cadenita y ahí mismo otro punto, así. Y pasamos al siguiente punto y vamos a realizar nuevamente los puntos bajos, así. Vamos a ir trabajando
realizando los puntos bajos. Bueno, voy a avanzar hasta terminar mi último punto para cerrar. Bueno, aquí ya terminé de realizar los 18 puntos. Miren, así es como va quedando. Ahora en este punto donde tenemos esta cadenita aquí, voy a realizar un punto, pero no lo voy a terminar porque aquí vamos a iniciar ya con el color, el moradito. Vamos a cambiar de color. Ahora sí lo voy a pasar, voy a realizar una cadenita y aquí mismo realizo un punto, así. Cortamos el color blanco porque hasta aquí ya terminamos de utilizar el color blanco. Ahora vamos a pasar en este primer punto y voy a realizar punto bajo. Aquí voy a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, así. Ahora vamos a realizar un medio punto alto. Vamos a realizar 6 aumentos de puntos altos. Tenemos un punto, un segundo ahí mismo. En el siguiente realizamos punto alto, ahí mismo otro punto alto, así. Vamos a ir realizando aumentos. Bueno, en total de los aumentos son 6. Los voy a avanzar y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí avancé y terminé los 6 aumentos de puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora para los siguientes puntos vamos a realizar punto alto. 1, 2 y 3 puntos altos. Así. Ahora vamos en este punto que tenemos aquí. Vamos a realizar un aumento de 3. Perdón. Vamos a realizar en esta cadenita. Solo vamos a tomar una hebra. Esta. Y ahí vamos a realizar un aumento de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Así. Ahora continuamos en el siguiente punto. Realizamos punto alto. Los 3 puntos altos que realizamos aquí. Bueno, ya a partir de aquí vamos a realizar todo lo que realizamos de este lado. Lo vamos a pasar al siguiente. Un punto alto son 2. 3 puntos altos, así. Ahora vamos a realizar los aumentos de puntos altos. Recuerden que son 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5,
y 6 aumentos de punto alto. Así. Siguiente paso. Realizamos el medio punto alto. Ahora vamos a realizar los 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así. Ahora vamos a pasar aquí en este punto donde tenemos la cadenita aquí del morado y vamos a pasar a cerrar con un punto deslizado. Perdón, un punto bajo. Realizo un punto bajo. Aquí ya en este paso vamos a poner nuestro alambre. Y lo voy a colocar. Voy a pasar el alambre en las cadenitas. Vamos a pasarle así para que no nos agarre lo que es el brillo del hilo. Voy a cerrar bien la cadenita. Voy a realizar una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto bajo. Así. Ahora a partir de aquí vamos a realizar 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, aquí ya tengo los 5 puntos bajos. Ahora para el siguiente vamos a realizar un medio punto alto. Medio punto alto. En el siguiente un punto alto. Así. Ahora a partir de aquí vamos a realizar puntos altos dobles, que son 1, 2 lazadas al gancho y vamos a realizar el punto alto doble. Así. En total van a ser 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Ahora vamos a realizar aumentos de puntos altos dobles. Siguiente paso, vamos a realizar el aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Así. Vamos a realizar 2. Tenemos 1. Vamos a ir realizando un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Aquí ya tengo realizado el aumento. Ahora voy a realizar el punto alto solo. En el siguiente, el aumento. Siguiente punto alto. En el siguiente, el aumento. Así. Bueno, y de esta forma vamos a avanzar. Y al final vamos a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Bueno, los voy a terminar y pasamos al siguiente paso. Una vez terminado mis aumentos, que les comenté que son 8 aumentos. Tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora aquí vamos a realizar en los puntos que quedan. Vamos a realizar punto alto. 1, 2 y 3 puntos altos. Así. Ahora vamos aquí ¿se acuerdan que aquí hicimos un aumento de 3? Bueno, tenemos el que queda en medio. Ahí vamos a realizar un aumento nuevamente de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos ahí mismo. Así. Ahora vamos a girar y los mismos puntos que realizamos de este lado los vamos a ir realizando por el siguiente. Vamos a pasar al siguiente punto, realizamos punto alto. Recuerden que son 3, 1, 2 y 3. Miren. Ahora vamos a realizar los puntos altos, perdón, los aumentos. Tenemos el primero, el segundo, tenemos el aumento punto alto, el segundo aumento, punto alto solo, y así vamos a trabajar hasta terminar los 8 aumentos nuevamente de este lado. Bueno, chicas, aquí terminé ya de realizar mis 8 aumentos. Realicé los 2 puntos altos. Ahora vamos a realizar un punto alto, un medio punto alto y realizamos los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a cerrar nuestro alambre en este punto. Vamos a pasarlo con un punto deslizado. Antes de cerrar su flor, su pétalo, acomoden bien el pétalo, que el alambre les quede bien ajustado para que al momento de doblarla no se les vaya a ver feo. Ahora sí vamos a cerrar nuestro alambre. Jalamos. Lo pasé por los alambres. Aquí se me cortó un poquito, pero me quedó este. Vamos a darle unas cuantas vueltas. Y enredamos. Cortamos hilo. Y pues como ven, aquí ya tengo terminado mi último pétalo. Miren. Y aquí tenemos los 3 pétalos para nuestra flor. Bueno, ahora vamos a realizar este pétalo que es más pequeño, que es el que va aquí adentro de este pétalo, el más grande. Aquí lo vamos a pegar así con un poquito de silicón para que este nos quede levantadito así. Bueno, vamos a realizarlo. Vamos a continuar con el mismo color. Y aquí vamos a realizar
cadenitas. En total vamos a realizar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una vez que tengo realizadas mis 11 cadenitas, vamos a realizar 7 puntos bajos. Dejamos el primer punto, en el segundo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. 7 puntos bajos. En el siguiente vamos a realizar un medio punto alto. En el siguiente un punto alto. En el último punto vamos a realizar un aumento de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos ahí mismo. Ahora vamos a girar y vamos a realizar aquí en el primer punto el punto alto. Punto alto, siguiente medio punto alto. Y ahora vamos a realizar los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora vamos a realizar, vamos a pasar en estas cadenitas, en esta cadenita que tenemos aquí a un lado. Aquí. Vamos a realizar un punto bajo, una cadenita y ahí mismo un punto bajo. Así. Pasamos al siguiente punto que tenemos aquí a un lado y vamos a realizar punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos en total. Ahora a partir de aquí vamos a realizar 2 cadenitas. 1, 2 y en el siguiente vamos a realizar punto bajo. Nuevamente 2 cadenitas y punto bajo. 2 cadenitas y punto bajo. Y de esta forma vamos a realizar y en total vamos a hacer 10 puntos con las dos cadenitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Ahora a partir de aquí vamos a realizar los 9 puntos bajos.
Bueno, pues aquí ya avancé y terminé los puntos. Ahora voy a pasar en esta cadenita, voy a cerrar con un punto deslizado, una cadenita y cortamos el hilo. Y aquí ya terminamos nuestro pétalo más pequeñito. Miren. Bueno, y así tenemos 3 pétalos de estos.